Muy buenas tardes, hermanos. Dios le bendiga a todos los venezolanos que están en el exterior. Colombia, Ecuador, Chile, Panamá, Perú, Estados Unidos. En cualquier parte que estén mis hermanos en Cristo, un cordial saludo de parte de nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Y le digo de corazón que Dios es bueno. Dios es amor y por amor estamos viendo lo que estamos pasando. Hay dos tipos de amor que la gente creo que no ha entendido. El amor ágape, ese es el amor de Dios. ¿Qué es el amor ágape? El amor ágape es aquel amor que corrige, que reprende y que exhorta al hermano o a la hermana o a un amigo que uno aprecia para sacarlo del error y que acepte la corrección y que acepte la exhortación para librarlo del camino mal que anda. Y por causa de este amor que Dios tiene, está corrigiendo al mundo, está corrigiendo a las naciones, está corrigiendo al mismo cristiano, porque hoy en día andan más frío que un hielo. Bueno, que sea Dios veraz, que sea Dios que en mí ponga palabra para yo expresarle a ustedes el mensaje de Dios de parte de este siervo llamado Siddhartha Palmar. Para los que me conocen, saludos hermanos, aquí estoy venciendo por la sangre de Cristo. Le doy la gloria a Dios por haberme sacado de las tinieblas a la luz. Para los que me conocen, ustedes saben quién era Siddhartha Palmar. Pero ahora, para la gloria de Dios, soy un servidor del Padre Eterno, del Padre de las Luces, de mi hermano Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por mí y por todo el mundo, y que le debemos a Él esa deuda porque Él nos compró con su sangre. Cada ser viviente en la tierra, aún la hormiga, se le debe a Jesús. ¿Por qué? Porque por la sangre de Cristo, Él nos redimió de la maldición del pecado. ¿Ve? Entonces la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Mas el que no es nacido de Dios practica el pecado. Entonces los hijos de Dios somos amor. Debemos de perdonarnos unos a otros. Debemos de amarnos porque ese es el mensaje que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo. El amarnos unos a otros, que es lo que no hay ahorita. Que son pocos los que aman, que son pocos los que tienen misericordia, que son pocos los que ayudan al prójimo y al pobre y al huérfano y a la viuda. Eso está escrito aquí, hermano. Hoy les quiero hablar por medio de la palabra de Dios lo que es el amor de Dios, lo que es el amor de un hermano en Cristo, lo que es el amor verdadero de parte de Dios. Dice la Biblia en la primera carta del apóstol Juan, dice del capítulo 1, del versículo 5 en adelante, dice de esta forma: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Como Dios es luz y en Él no hay tiniebla, porque la Biblia dice que ninguna tiniebla con la luz compaten. No puede haber luz y tiniebla. O es tiniebla o es luz, pero nosotros estamos en la luz
de Jesucristo, nuestro Señor. Estamos bajo las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. En la ley de Cristo estamos nosotros los cristianos, aquellos cristianos verdaderos de corazón, aquellos cristianos que verdaderamente aman a Dios, aquellos cristianos que no se andan escondiendo detrás de la palabra de Dios, que hacen una cosa aquí y otra cosa son allá. Nosotros tenemos que ser cristianos en la iglesia, en la casa y a donde quiera. Y si tenemos alguna falla y si pecamos contra algún hermano, pedirle perdón. Ese es el mensaje de Dios, para la gloria de Cristo. Pero aquí estamos delante de Dios y el Señor va a dar la palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Escúchese bien. Pero si andamos en luz, ¿cuál es esa luz? Jesucristo. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso que la Biblia dice que ninguna mentira procede de la verdad. El que anda en luz ama a su hermano. El que anda en luz perdona a su hermano. El que anda en luz hace buenas obras para agradar a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, y que el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, se alegre, porque el Espíritu Santo es mi amigo personal, no es el tuyo. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros amamos, estamos cumpliendo la ley y los profetas. ¿Cuál es ese verdadero amor? Ese verdadero amor, ¿sabe cómo se demostró? En la cruz del Calvario. Ese amor se demostró allí. Ese amor se demostró en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la gloria y la honra. Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, sino que ama y hace justicia, como dice su palabra. Dice la Biblia en el capítulo 2 de la misma carta, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la expiación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ve? Hay muchos que creen que los cristianos son los únicos que tienen perdón. No. Dios murió por todo el mundo. Ahora, aquel que recibe a Cristo en su corazón y deja el mundo y sigue su palabra, su obediencia, entonces tenemos redención o redimisión del pecado. Nosotros llegamos al Padre, al Hijo, y Él nos perdona. Y Él nos limpia con su sangre, porque aquí está escrito claramente. Y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda la palabra y ama al prójimo, el amor de Dios está en nosotros. El que dice que permanece en él,
debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? ¿Cuáles fueron las manifestaciones del Espíritu Santo en Jesús? Porque Jesús fue la palabra encarnada, fue la palabra hecha carne aquí en la tierra, nos dejó sus mandamientos. La mejor imitación que puede tener un cristiano se llama Jesucristo. Pablo dijo, imítame a mí como yo imité a Jesús. Porque nosotros tenemos que imitar lo bueno y no lo malo. Y sigue diciendo en el verso 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ya las tinieblas en nosotros van pasando y la luz de Cristo va como la luz de la aurora, resplandeciendo para que seamos hijos de luz delante del Dios Padre Todopoderoso. Y dice la Biblia, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Escúchese bien lo que dice este versículo 9 del capítulo 2. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si usted es un hijo de Dios, usted debe de amar a su hermano, no aborrecerlo, no odiarlo, no tenerle rencor. Tiene que sacarse de adentro de usted ese resentimiento que lo estáis llevando es al infierno y no a las puertas del cielo, porque el verdadero amor se demuestra. Y dice la palabra de Dios, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre, y el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque Él es el que nos da el hálito, el soplo del entendimiento a su palabra. Dice la Biblia, y sigue diciendo, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al mundo. ¿Sabe quién vence al mundo? El que guarda la palabra de Dios, el que se santifica para Dios, el que se come esta palabra todos los días. Jesús dijo, yo soy el pan del cielo. El que come de mí tendrá vida eterna y ríos de aguas de vida correrán sobre él. Aleluya. Alábenlo porque Jesús viene pronto. Y dice, no améis al mundo, escúchese bien, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice la palabra. Si alguno ama al mundo, el amor de Padre no está en él. ¿Cuál es ese amor al mundo? A este sistema que el diablo tiene enredado a muchos, confundidos a muchos, aún a cristianos. Así que cristianos, hermanos, despierten, busquen de Cristo, velen, oren, arrodíllense, porque se van a quedar si Cristo viene. Esta es una exhortación de parte del Espíritu Santo, no es Siddhartha Palmar, sino el Espíritu Santo aquí hablándole de tú a tú. Y dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Santiago dice 4:4 que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que nosotros no somos de aquí, somos de arriba, como dice el capítulo 3 del libro de Colosenses, versículo 1. Ya se los voy a leer antes que se me apague el celular.
Y dice la palabra, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es el verdadero amor? El que dice la palabra, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, están en la iglesia, pero en su casa son otras. No aman a nadie, no quieren a nadie, no dan nada, porque creen que si dan, se van a empobrecer. No, la Biblia dice, Jesús dijo, más vale que dar que recibir. Y Dios ama al dador alegre. ¿Y sabes a quién tiene que tú darle? A tu hermano, a tu prójimo, al pobre, a la viuda, al huérfano, a tu vecino. Esas son las obras que Dios aprueba. Que amemos a nuestro hermano como a nosotros mismos. No buscar nuestros beneficios, sino la del otro, para la gloria de Dios. Y dice la palabra así, mire este versículo y quiero que se lo graben. Si usted no hace esto, mire, aquí se cumple la palabra de todos esos 66 libros. Mire lo que dice. En el capítulo 3 de la misma carta de Juan, dice la palabra, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Escuchó? ¿Cómo es que usted tiene harina, arroz, azúcar, quesito, carotica y le llega un hermano a pedirle que no tiene y usted le diga que no tiene teniendo? ¿Sabe qué es lo que le va a venir a usted? Escasez, maldición. ¿Sabes por qué? Porque le estás negando lo que Dios te dio, porque nosotros no tenemos nada. Todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos da es por la mano poderosa de Dios. Y dice la palabra, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí está este mensaje poderoso. Hermanos, tenemos que amar. ¿Sabe por qué está pasando todo esto? Porque no hay amor. ¿Ve? Y el amor de Dios tiene que reflejarse en aquel pueblo de Dios, que somos pocos, pero somos grandes en corazón. Todo lo que estamos viendo, esta enfermedad, de estas pestes que está pasando, es la ira de Dios, porque Jesús dijo en Mateo 24, dice la palabra, que el corazón de muchos se enfriará. ¿Por causa de qué? De la maldad. Entonces, arrodíllese, pídale perdón a Dios, ame a su prójimo, ame a su familia, a sus hijos, a su esposa, y vivimos en victoria. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén. Cristo viene pronto. Aleluya. Arrepiéntete